terrestre, considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. ¿Ya? Es decir, si hablamos de geografía física, estamos hablando en el fondo de geografía que tiene que ver, ¿verdad?, con el paisaje natural, en donde la mano del ser humano no ha intervenido de manera tan decisiva. Ya, constituye uno de los tres grandes campos del conocimiento geográfico. Los otros son la geografía humana, cuyo objeto de estudio comprende el espacio geográfico humanizado, ¿ya? Y la geografía regional, que ofrece un enfoque unificador, estudiando los sistemas geográficos de manera o de forma integrada, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Dos mapas. Por la característica de este mapa, es más bien una imagen satelital, por lo tanto, desde el espacio se ve Sudamérica así, ¿ya? Ahí se percibe claramente la selva amazónica, ¿verdad? Este relieve de la cordillera de los Andes, etcétera. Y aquí al lado un mapa también de relieve. Recuerden ustedes que los mapas de relieve tienen que ver con los colores, por ejemplo. Los cafés más oscuros son alturas. Cada vez los cafés más claros, hasta casi amarillo, ¿verdad?, son llanuras. ¿Cierto? Bueno, y siempre el azul es océano. Pero todo esto con café más oscuro es la cordillera de los Andes, cuyo características después las vamos a estudiar o precisar con mayor fuerza. Ya, el relieve. El relieve terrestre es el término que define a la forma que tiene la corteza terrestre o litósfera en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico, es decir, el fondo del mar. ¿Ya? Claro, el relieve no debemos caer en el error, ¿no, verdad?, de decir relieve solamente a lo continental, ya el relieve también en lo oceánico, el fondo, ¿verdad? Es el objeto de estudio de la geomorfología y de la geografía física, sobre todo al hacer referencia a las tierras continentales e insulares. Todo eso es relieve. El relieve puede ser tanto una llanura como un cerro, una cordillera como un valle, ¿ya? El fondo oceánico también es parte del relieve terrestre. Claro, porque, a ver, para que se entienda, en el fondo oceánico es como, por así decirlo, un espacio que en un momento dado, no, y sépalo, no siempre estuvo con agua, ojo, millones, ¿verdad?, de años atrás, los océanos eran con cavidades sin agua. Después se fueron llenando por distintos eh, procesos, entre ellos las glaciaciones, ¿ya? Pero increíble, aunque suene increíble, los océanos no siempre tuvieron agua. Ojo, con ese punto. Bueno, el relieve terrestre es estudiado por varias ciencias, siendo la más importante la geomorfología, la geografía física y en menor medida la geología, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, tres ciencias que de alguna forma estudian el relieve terrestre. La geomorfología significa literalmente estudio de las formas de la Tierra, ¿ya? La geografía física, el relieve terrestre es sumamente importante porque a partir del relieve terrestre, la geografía física en el fondo te va planteando cómo es el escenario de vida del ser humano, ¿ya? En los continentes, en las distintas divisiones de los continentes. Eh, Acuérdense que los límites naturales, por ejemplo, una cordillera, ¿verdad?, que separa, supongamos, ya Chile de Argentina o Chile de Bolivia, bueno, ese es un elemento del relieve. Entonces, por eso también la geografía física lo estudia. O paisajes tan distintos que también tienen que ver con el relieve, por ejemplo, el desierto, ¿verdad? Eh, ya dije la cordillera, las depresiones, las costas, todo eso lo estudia la geografía física. Y ahí sí, ahora, en menor medida la geología. Ya, ¿por qué en menor medida? Claro, porque la geología literalmente significa estudio de la Tierra. Eso es geología, ¿ya? Geología, estudio de la Tierra, ¿no es cierto? Ya. Pero, en el fondo, con el tiempo, ¿verdad?, geología más bien se dedicó al estudio de la estructura interna de la Tierra. Por eso ahí tenemos ese esquema, ¿ya? Tenemos el manto, el núcleo, ¿verdad? Entonces, claro, evidentemente un geólogo también tiene que dominar, por lo menos genéricamente, aunque no tan genéricamente en realidad, el relieve. Aunque la característica, ¿verdad?, del geólogo, o mejor dicho, su experticia, es más bien la estructura interna de la Tierra. Ahora, ciencias afines, por ejemplo, la volcanología,
la sismología, todo eso también van a estudiar, ¿verdad?, de alguna forma el relieve, o de gran forma también el relieve. Ahora, aplicando eso a la geografía física de Chile. En Chile existe una diversidad de formas de relieve, tales como cerros, cordilleras, planicies, bahías, islas, valles, etc. Sin embargo, en esta de trabajo solo revisaremos las cuatro formas, ya en esta clase, ¿no es cierto? Solo revisaremos las cuatro formas de relieve más importantes que tiene nuestro país. Se le denominan macroformas, grandes formas de relieve, ¿ya? Entonces ahí es importante, ¿cierto? Ahí tenemos Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y planicies litorales. Si hiciéramos un corte a Chile, un corte transversal ya de nuestro país, ¿verdad? Ahí tenemos, por así decirlo, las cuatro macroformas. Incluso yo podríamos cargar un límite bastante arbitrario, pero no nos puede servir, ¿ya? Chile de norte a sur y cortado así de forma transversal sería eso. Tenemos dos cordilleras, una más grande y una más pequeña, ¿verdad? Una con cavidad en medio de ellas y una pequeña planicie bastante estrecha cerca del mar, ¿ya? Las macroformas de Chile presentan similitudes y diferencias, ¿cierto? En esta clase nos daremos cuenta de la forma de cada una de estas unidades de relieve de nuestro territorio. O sea, vamos en fondo a hablar de elementos constitutivos caracterizando cada una de estas frases o fases, mejor dicho. Ya, creo que son las experiencias litorales. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo, siempre les digo, ustedes interrúmpanme nomás, entonces lo van a escribir por el chat de ahí del Meet, el Nicolás gentilmente me lo lee, ¿ya? O me interrumpen, no sea viva voz, no hay ningún problema, todo lo contrario. Dice, experiencia litoral es el nombre genérico dado en la geografía chilena a una de las cuatro estructuras del relieve principal, ¿ya? También se llaman macroformas. Macroformas, formas grandes, eso literalmente, ¿eh? Se extiende entre el mar chileno y la cordillera de la costa, en un sentido oeste-este, y de norte a sur, desde el límite norte del país hasta el canal de Chacao, en la región de los lagos, ¿cierto? Es decir, las planicies litorales comienzan en el límite prácticamente con Perú, ¿verdad? Que nos separa de Perú, hasta el canal de Chacao, en la región de los lagos. El canal de Chacao es aquel paso marítimo que separa la isla Grande de Chiloé con el continente, ¿no es cierto? Ya. Hasta ahí llegan las planicies litorales. Su anchura va disminuyendo paulatinamente mientras avanza hacia el sur. Primero se presentan en forma discontinua, entrecortadas por el denominado farellón costero, abrupta caída de la cordillera de la costa al mar, que se levanta desde el nivel del mar hasta alturas cercanas a los 1000 milímetros, o mejor dicho, metros, sobre la línea costera en el norte del país. Luego continúan de forma ininterrumpida, ¿ya? Manera de terraza con un número de escalones y su anchura media variable según la zona del país, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, dos imágenes, Iquique y la desembocadura del río Maipo, ¿ya? Iquique en la región de Tarapacá, ¿verdad? Primera región, en donde, de hecho, no solamente Iquique, sino que la mayoría, o casi todos, de los puertos de Chile se ubican en las planicies litorales o planicies costeras, ¿ya? Y ahí al lado la desembocadura del río Maipo, esto es la zona de Cartagena, San Antonio, Algarrobo, toda esa parte, ¿verdad? Tiene que ver con las planicies litorales. Ahora, Cordillera de la Costa se caracteriza por ser una formación geológica de las costas del norte, centro y sur de Chile. Se extiende por una longitud de 3000 kilómetros, y está formada por una sucesión de lomas y montes redondeados por la erosión cuya mayor cumbre sobrepasa los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esta cordillera es más baja que la cordillera de los Andes, pues tiene un origen geológico mucho más antiguo. Claro, porque al ser más antigua, ya la cordillera de la costa es más antigua que la cordillera de los Andes, estuvo mucho más sujeta a erosión. Por eso que se deduce, ¿verdad?, geológicamente hablando, que es más antigua, ¿ya? La erosión es aquella acción, ¿verdad?, corrosiva, efecto del agua, del viento, la temperatura, ¿no? Existe distintas formas de erosión, bueno, y esa erosión, ese proceso de desgaste,
provoca que todo cerro se achique con el tiempo. Todo cerro. Bueno, la cordillera de la costa, al ser más antigua que la cordillera de los Andes, ¿verdad? También sufrió con mayor fuerza el proceso erosivo, por lo tanto se achicó más. Comienza, como dijimos, ¿verdad?, en la región de Arequipa y Nacota y termina en la península de Taitao. Esto queda en la región de Aysén, ¿cierto? De la primera, o mejor dicho, de la 15 región, Arequipa y Nacota, ¿ya? Y termina en la península de Taitao, región de Aysén. Y ahí no desaparece, ¿eh? En el sentido que no es que se termine, sino que se sumerge al interior del Océano Pacífico. Su cumbre más alta es el cerro Vicuña Maquena, con 3.114 metros de altura. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro cerro La Campana, que es visible desde Quillota, ¿verdad? También uno de los cerros más altos de esta cordillera. El Cerro Cantillana, el Cerro del Roble. Sí, siempre se nombraba a ellos como los más altos. Pero hoy día se sabe que el cerro Vicuña Maquena, con 3.114 metros de altura, es el más alto de todos. De la cordillera de la costa estoy hablando yo. ¿Ya? Entonces, hay partes donde la cordillera de la costa casi llega al mar. Casi llega al mar. Ese proceso se llama farellón costero. Ya precipicio, risco, etcétera. Tiene varios nombres. Claro, entonces, no sé, pues según ustedes tienen, que me está escuchando, tienen la posibilidad o tuvo la posibilidad de caminar por ese camino peatonal costero que va desde la playa del Durazno en Quintero, playa del Durazno, ¿verdad? Hasta la Cueva del Pirata. Bueno, si uno sigue para allá, se da cuenta que ya prácticamente no hay playa, es como cerro y mar, ¿no es verdad? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque ahí los elementos orográficos, es decir, formaciones de cerro, llegan prácticamente al mar. Y eso, ¿verdad?, se denomina farellón costero. Hay varias partes de Chile que pasa lo mismo. La zona de Ventanas, por ejemplo, también. Esa parte es Ventana, esa parte queda detrás de la ventana. ¿Ya? Ahí, pues, también ahí uno también puede ejemplificar que es un farellón costero. Ya, Profesor, consúlteme. el cerro Vicuña Maquena es el más alta por todo Chile o por una región. Es el más alto de Chile, pero de la cordillera de la costa, ¿ya? ¿Cómo? Es el más alto de Chile, pero de la cordillera de la costa, ¿entiendes? Porque la cordillera de los Andes tiene cerros más altos. Ah, ya, bueno, ¿Ya? gracias. ¿Ya? Sí, no, está bien de ti que preguntaste, esa es la idea. La depresión intermedia. Bueno, ella cruza, o la depresión intermedia me refiero, al país longitudinalmente, flanqueada por dos alineaciones montañosas, la cordillera de los Andes al este y la cordillera de la costa al oeste, y se extiende heterogéneamente desde el extremo norte de Chile hasta el istmo de Ofqui, ¿ya? Esto que es la región de Aysén, ¿ya? Ahora, cuando dice heterogéneamente, quiere decir que no en forma tan regular, y aquí vamos a ver, porque la depresión intermedia se compone de varias como capas o fases o porciones, ¿ya? Ya, la depresión intermedia presenta los siguientes tramos o sectores destacados. Número uno, Norte Grande. En el Norte Grande, desde el límite con Perú hasta las proximidades del Valle del Huasco. La depresión intermedia se presenta parcialmente cubierta, conformando pampas o llanuras de amplias extensiones. Esta zona se caracteriza por sus ocasionales cursos de agua. Eso es lo que se llama la hidrografía endorreica, ¿ya? Es decir, eh, distintos torrentes, a veces con muy poca agua, y que mayor abundamiento desembocan aleatoriamente, es decir, no siempre en el océano. ¿Ya? Entre los elementos geográficos de esta zona podemos nombrar las quebradas endorreicas, la pampa del Tamarugal, la cuenca del río Loa y el desierto de Atacama. ¿Ya? Por ejemplo, las quebradas endorreicas, las que dije ahí recién, ¿verdad? La quebrada de Tarapacá, quebrada Camarones, quebrada de Vítor, el río Yuta, ¿cierto? Todo eso son quebradas endorreicas. La Pampa del Tamarugal, ya, la Pampa del Tamarugal, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es una planicie que en su época estuvo cubierta de tamarugos. Tamarugo es un árbol desértico,
de la familia de las espináceas. De hecho, es pariente del espino. Lamentablemente, el tamarugo se utilizó para leña y carbón, para hacer carbón vegetal, ya, lo cual provocó casi su extinción en algunas partes. De hecho, los tamarugos que quedan en la pampa del tamarugal, ¿verdad?, están protegidos, no se pueden cortar. Furtivamente mejor lo hacen, pero la verdad es que no se pueden cortar. Bueno, también la pampa del tamarugal equivale o comprende a una parte importante de la parte del norte grande. Ahora, la cuenca del río Loa. El río Loa se ubica fundamentalmente en la región de Antofagasta, ¿no es cierto? Pasa por Calama, desemboca cerca de Tocopilla, ¿verdad? En la región de Antofagasta, segunda región, como se decía antiguamente. ¿Ya? El río Loa es el más largo de Chile, ¿ya? El más largo, mil y tantos kilómetros. Y el desierto de Atacama, que también incluye parte de la segunda región y de la tercera. De hecho, la tercera región justamente se llama Atacama, o antiguamente región de Atacama. En rigor ya no se llama tercera región de Atacama, en la jerga actual es Atacama, ¿no? Pero uno por fuerza o costumbre, incluso hasta algunos medios, se le sigue diciendo región de Atacama, región de Antofagasta, región de Coquimbo, ¿ya? Pero el número y el nombre de eso se eliminaron, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos secciones, las reitero, ¿verdad? Incluso aquí lo voy a destacar, ¿verdad? Del norte grande. ¿Ya? Esas son las 4 secciones del norte grande. Ya. Bueno, el valle transversal. En general, el relieve de esta zona se caracteriza por la alternancia sucesiva en cordones montañosos y valles transversales, consecutivamente lo correspondiente a las cuencas del río Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, La Ligua y Aconcagua. ¿Ya? Se llaman así porque están organizados físicamente de este a oeste. Ya nace en la cordillera de los ríos, ¿eh? Nace en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y evacúan sus aguas hacia el Pacífico, ¿verdad? Lamentablemente, y muy lamentablemente, nuestro río Aconcagua día prácticamente está seco, ¿verdad? Prácticamente está seco. El año pasado se reactivó un poco a mitad de año, pero nuevamente después se volvió a secar. Y esto es común a muchos ríos del país. Hay distintas razones, algunas de tipo eh, climática, pero también de tipo humana. Exceso de regadío para frutales, que siempre se establecen. Agricultores que a lo mejor no respetan sus cotas de agua, ¿verdad? Y todo eso va en desmedro de los, a ver, de los ecosistemas naturales o los biosistemas, claro. Uno, por ejemplo, ya se iba a hacer Hijuelas, ¿ya? Hijuelas, y se iba por ahí mismo a un camino interior a Zacatemu, un lugar a la entrada de eso que se llamaba Punta de Torrejón, tal cual, la Punta de Torrejón. Era un precioso biosistema, ¿verdad? Ecosistema acuático, por las vegas del río, ¿verdad? Hoy día prácticamente todo eso está muerto, producto que el río no trae agua, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en mi infancia, y no solamente en mi infancia, ya en época de adulto, con mi familia, ¿verdad? Iba a pasear en las famosas compuertas que se veían. Estoy hablando de Hijuela al camino interior a Zacatemu, Punta de Torrejón. Lindísimo. Una parte de verdad muy, muy bonita. Hasta uno cuando es chico, como que todo lo ve más bonito, ¿no es cierto? Para mí era como mágico esos árboles en el agua, ¿verdad? Bueno, todo eso prácticamente está muerto. ¿Por qué motivo? Porque por el tema de que se secó el río, ¿ya? Pero ahí tenemos, ¿verdad? Espero que no me pase como puse ahí, ya, pero lo voy a destacar así con línea. ¿Ya? Estos son los valles transversales. Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, La Ligua, que forman como un solo, porque el río Petorca y el río La Ligua en rigor son dos. ¿Ya? Pero quedan demasiado próximos uno del otro. Por eso se establece una suerte de sistema hidrográfico en común. ¿Ya? El rasgo principal de este sector es la existencia de fallas de diversa orientación que no logran conformar grandes depresiones o llanuras, por lo que geológicamente pudieron haber sido menos impactadas por los alzamientos de las cordilleras delimitantes. ¿Ya? Entonces ahí también es un punto. ¿Ya? Eh, Ahora, Quillota, ya, asumamos que el río existe.
el río Aconcagua. Ya, porque Quillota, ¿verdad?, forma parte del Valle de Aconcagua. Por lo tanto, forma parte todavía del Valle Transversal. ¿Ya? Lo que pasa es que después, como voy a ver a continuación, ¿verdad?, más al sur, existe otro tipo de valle que de características más verticales, no transversales como este que estoy hablando, que es el Valle Central o longitudinal, ¿ya? A partir de la cuenca de Santiago hacia el sur. Es el tramo más extenso de la depresión intermedia. Ya se inicia en el valle del río Aconcagua y termina en el seno de Reloncaví, región de los lagos. Destacan la cuenca de Santiago, la cuenca de Rancagua, la cuenca del Maule, ¿cierto? La cuenca del Biobío, una de las más grandes del país. Ahí tenemos. La última etapa de la depresión intermedia es la cuenca Osorno-Yanquihue, que concluye en el mencionado seno o golfo de Reloncaví. Ya, seno o golfo de Reloncaví. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, Pampa de Tamartugal, situémoslo, esto corresponde al norte grande de Chile. Norte grande. ¿Ya? Norte grande. El Valle del Elqui, ya, voy a abreviar así, ¿ya? Valle del Elqui son los valles transversales. Valles transversales. Y acá, la cuenca del río Biobío, ¿ya? Forman parte del Valle Central, o también llamado longitudinal, ¿ya? Esa es la cuenca del río Biobío. Claro, porque en el fondo, ¿ya?, el Valle Central o Valle Longitudinal comienza la zona, ¿no es cierto?, entre el Valle de Aconcagua aproximadamente, y termina en la zona del Reloncaví. O sea, es como un solo valle vertical que está entre esas regiones, entre la región de Valparaíso, ¿verdad?, y la región de los lagos. Dentro de eso se destaca la cuenca de Santiago, la cuenca de Rancagua, la cuenca del Maule, la cuenca del Biobío, que es la más grande, ¿no es cierto? La última etapa de la región intermedia es la cuenca Osorno-Yanquihue. ¿Ya? Ahí está toda la zona de los lagos. Recuerden que los lagos chilenos, ¿verdad?, tienen origen de tipo glacial, ¿ya? Eh, y de hecho, ¿cuánto se llama la primera, ¿no es cierto?, instancia de eso? Es que los hielos, ¿verdad? No, a ver, los hielos, ¿no es cierto?, cubrieron prácticamente hasta la zona a ver, yo diría, claro, la zona, ¿no es cierto?, del río Maule, se dice, claro. Increíble, ¿eh? Uno no se imaginaría una cosa así. Y después se empiezan a retirar. Y en el borde continental, los hielos provocaron dos cosas. Tremendas concavidades que se llenaron de agua después y dieron origen a los lagos estos del sur. Por eso que a partir, ¿no es cierto?, de la zona de Concepción en adelante, está el lago Lanalhue, el lago Budi, ¿verdad?, el lago Todos los Santos, el lago Yanquihue, el lago Ranco, el lago Rupanco, Pangui, Puyi, Calasquén, Riñihue, etcétera. Una tremenda cantidad. El lago Caburga, ¿ya? Todo esa cantidad de lagos son de origen glacial. Y más al sur, el retiro de los hielos, ¿verdad?, hacia los polos provocaron que la Tierra esté quebrada, llena de estos recovecos, ¿verdad?, bahías, fiordos, eh, canales, ¿ya?, que es el extremo sur de Chile. Y eso afecta fundamentalmente a la undécima región y duodécima región, es decir, región Aysén y región de Magallanes. ¿Ya? Entonces, eso se provocó por las glaciaciones que hicieron, o destrozaron, mejor dicho, hicieron tiras, hicieron pedazos, el relieve en esa zona. ¿Ya? Bueno, la he mencionado varias veces, y de hecho, por eso delante, cuando el joven me hizo la pregunta, ¿verdad? Yo le quise recalcar porque, claro, el cerro, por ejemplo, Vicuña Maquena es el más grande de Chile, pero de la cordillera de la costa. Aquí estamos en la cordillera de los Andes, que es bastante más grande. ¿Ya? La cordillera de los Andes, por ejemplo, es la cordillera que ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa del Océano Pacífico. Tiene una longitud de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. ¿Ya? Bueno, para nosotros, esta cordillera, la de los Andes, ¿verdad?, se inicia en Venezuela, la parte occidental de Venezuela, y atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Y además sirve de límite entre Chile, bueno, Chile-Bolivia también y Chile-Argentina. De hecho, en el mundo, uno de los límites naturales más largos que existen es justamente la cordillera de los Andes entre Chile, Bolivia y Chile-Argentina. ¿Ya? Porque la cordillera de los Andes no solamente nos separa de Argentina, también nos separa de Bolivia. ¿Ya? Ahora, ¿dónde decía yo que desde el punto de vista nuestro? Claro, porque Estados Unidos es un país tan especial ellos. Bueno, y dicen que no, que la cordillera de los Andes no nace en Venezuela, que nace en Estados Unidos. Y que las montañas rocallosas, por ejemplo, de Estados Unidos, eso que están entre California y Arizona, ¿verdad? Por ahí, serían también parte de esto. Y ahí es donde está una discusión ya de entendidos, por geólogos, ¿ya? Claro, porque las montañas rocallosas y todo, por ejemplo, las formaciones montañosas de México, todo eso, ya son propias de América del Norte y según la teoría más aceptada, es decir, que se basa en evidencia científica, es que América del Norte, muchachos, estuvo separada de América del Sur, que no siempre fuimos un solo continente y que América del Norte formaba parte o era un sector de lo que hoy día es Europa y Asia. Y de ahí se desgaja América del Norte por este tema de la deriva continental, ¿no es cierto? De estos tremendos bloques de calcáreos, de roca inmensa, ¿verdad? Que formaron los continentes. Ya, y América del Sur, ¿no es cierto? Deriva de África, ya de África. Por ejemplo, que Brasil sería como la parte que como si fuera un tremendo rompecabezas, ¿verdad? Que se hubiese salido de África. De hecho, hay una punta en Brasil que como que parecería calzar con esa vuelta que tiene África, ¿ya? Entonces, claro, desde ese punto de vista podría ser. ¿Mm? Pero si es así, entonces, si está comprobado, supongamos que se comprueba hasta la saciedad, que América del Norte se sale de Europa y América del Sur se sale de África, ¿no es cierto? Y que América Central sería como cuando estos continentes se encuentren, como que emergió esa tierra de ahí, bueno, eh, evidentemente no se podría sostener la teoría de que la cordillera de los Andes nace en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros hasta el momento consideramos que la cordillera de los Andes es sudamericana, ¿no? No eh, de Norteamérica. Otro que ellos se basan para decir eso es el tema de la parte de la fauna, ¿ya? Porque, por ejemplo, en las cordilleras estadounidenses también hay cóndores, por ejemplo, también hay pumas. Claro, pero es que ese tema de los animales es muy posterior, ¿ya? Eh, eso no quiere decir que por el hecho de haber sido una unidad desde la noche de los tiempos hasta ahora, por eso hay cóndores. No, porque esa especie puede haber migrado después, ¿ya? Sí es más enigmático el parecido, por ejemplo, el parecido anatómico del jaguar con el leopardo, por ejemplo. Claro, porque en la época en que se sale Sudamérica desde África, ¿ya? Desde África, eso, ¿cierto? Es muy anterior a la existencia de sus mamíferos. Es muy anterior. Entonces no podríamos decir que los jaguares fueron leopardos como que se quedaron acá, no. Entonces, probablemente fueron animales que evolucionaron con características similares. Así a simple vista, es muy difícil eh, reconocer y diferenciar a un leopardo de un jaguar, por ejemplo. Son prácticamente idénticos. Tal vez se dice que el jaguar es un poco más robusto. Ya, el guepardo, o chita o onza, con el leopardo y el jaguar, y ahí sí es distinto. Distinto, más delgado, más estilizado, ¿verdad? Pero de verdad que entre el jaguar y el leopardo son prácticamente idénticos. O la ave, por ejemplo, como decir la avestruz, el ñandú, el emú. Bueno, de las tres, la más grande es la avestruz, ¿no es cierto? El emú viene a continuación y el ñandú es más chico. El ñandú es una avestruz americana, ya. Pero son muy parecidas, muy similares. Y están en partes muy distantes de la Tierra. El emú es como la avestruz australiana, ¿verdad? Claro, el emú. Entonces, claro, todo eso, indicio, sea cierto o no, lleva a pensar o a indicar que alguna vez hubo un solo gran continente, uno solo. A ese continente los geólogos, los que defienden esta teoría, se le llamó Pangea. Pangea. Y hubo un solo gran océano,
llamado Pantalasa, con TH, Pantalasa y con 2S. Pangea y Pantalasa, ¿ya? Y después, por distintos movimientos cataclísmicos, ¿verdad? Se empezaron a hacer distintas separaciones de los continentes, que es toda una suerte como de bloques gigantescos, ¿va? Que flotaban, ¿ya? En el manto. El manto es una parte de la estructura interna de la Tierra, ¿ya? Y se produce lo que se llamó la deriva continental. Estos no sé, pues estos grandes continentes, cual tronco en el agua, ¿verdad? Empezaron a moverse por la Tierra. Y se cree que América del Sur y América del Norte, que venían de otros bloques más grandes distintos, ¿verdad? Habrían nosotros formado este continente actual. De hecho, ese Pangea, el gran continente originario, primero se dividió en dos: Eurasia, en el norte, y Gondwana, en el sur. Y Gondwana habría estado conformado por África y Sudamérica. Y después África se junta con Eurasia y forman una sola masa continental, digamos. Y en América del Sur con América del Norte forman otra, ¿ya? Sigamos, se entiende desde el punto de vista, por ejemplo, la cordillera de los Andes, desde el punto trifinio, perdón, norte, lugar donde confluyen Chile, Perú y Bolivia, hasta el territorio antártico chileno. Claro, porque en la cordillera de los Andes no termina en América, ¿ya? En la zona antártica recibe el nombre de Antartandes, o sea, la cordillera de los Andes llega hasta el estrecho de Magallanes, pasa a Tierra del Fuego, después se sumerge en lo que se conoce como Paso Drake y vuelve a aflorar en la península denominada Tierra de O'Higgins. Tierra de O'Higgins, ¿ya? La máxima altura de la cordillera de los Andes es el monte Aconcagua, con 6.960 metros de altura, el cual se ubica en territorio argentino. Eso, ojo, en la Aconcagua es el monte más alto de la cordillera de los Andes. Así como delante dije que el monte más alto de la cordillera de la costa es el Cerro de Vicuña Maquena, 3.114 metros. Bueno, el monte más alto de la cordillera de los Andes es el Aconcagua, pero queda en Argentina, no queda en Chile. ¿Ya? Entonces, está la pregunta, pues debería ser Mitimota, ¿no, verdad? Ya, lo que pasa es que el límite, de acuerdo al tratado entre Chile y Argentina de 1881, pasa por las más altas cumbres que dividen las aguas, que forman la vertiente atlántica y la vertiente pacífica. ¿Ya? Es donde se separan, por ejemplo, los ríos que van hacia Argentina y que van hacia Chile. A todo esto, hace muchos años, cuando fui por primera vez a Argentina, ¿verdad? Llamaba tanto la atención ver a los ríos correr el agua hacia el otro lado. Como en ese tiempo, bueno, yo fui hace mucho tiempo, los ríos en Chile eran todos caudalosos en esa época. Bueno, llamaba esa atención. Ya, entonces, el lugar, ¿verdad?, donde se producía la separación de las aguas que corrían hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, las más altas cumbres que hacían eso, por ahí pasaba el límite. Y de la Concagua no aflora en río alguno, nada. ¿Ya? Entonces, quedó en territorio argentino. Ahora, el monte de la cordillera de los Andes, que más altura tiene y que es chileno, es el, como dice, Nevado Ojos del Salado. ¿Ya? Este concepto también quiero recalcarlo. Nevado Ojos del Salado. ¿Ya? Entonces se ubica en la región de Atacama. Ese es el monte de la cordillera de los Andes chileno más alto. 6.891 metros. ¿Ya? O sea, yo diría es casi 1.000 metros menos que la Concagua. ¿Ya? Es también concepto quiero destacarlo, Antartandes, que significa Antartandes antes de la Antártida. Antes de la Antártida, ¿ya? Bueno, hay una imagen de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y el Nevado Ojos del Salado. La cordillera de los Andes tiene la misma proyección en altura que la cordillera de la costa. Se empieza a achicar, a perder altura en la medida que avanzamos hacia el sur. La cordillera de los Andes, la zona central, por ejemplo, esta zona es la parte más alta, claro, la parte más alta. Inevitablemente empieza a perder altura en la zona sur. De hecho, en la región de Magallanes, ¿verdad? Hay parte que prácticamente la cordillera de los Andes no se ve, está casi ya a ras del suelo. Y después reaparece, ojo, reaparece. No toda, por ejemplo, la región de Magallanes
poseer, ¿verdad? Esa imagen de la cordillera como la poseemos nosotros. Uno va hacia San Felipe, los Andes, inmediatamente se ve la cordillera ahí. Está como muralla de cerro, ¿no es cierto? Bueno, la cordillera, ¿no es cierto? Hay partes de la región de Magallanes en que la cordillera no se ve. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es que no exista, sino que es tan baja que es prácticamente ya a ras de suelo. Profesor, Muchachos, eso le iba a preguntar, justamente, me llevó el pensamiento. Dígame nomás. y ya ahí, ¿qué significa Tierra del Fuego? Es una zona, es una isla, Ah, ya. ¿ya? Claro, la isla Tierra del Fuego ya tiene la siguiente forma, voy a dibujarla acá. Pero Como, a dónde queda eso? es en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile. Ah, Es como una isla es como triangular, si es bien curioso, ¿ya? ya. Entonces, debajo, por ejemplo, está la isla de Navarino, ¿ya? Acá tenemos, esta es una isla que casi provoca una guerra, ¿sabes? Picton, Nueva y Lennox. Eran tres islitas. Y delante de la isla de Tierra del Fuego, otra isla que se llama Isla de los Estados, que es de Argentina. Entonces, el límite, ¿verdad? Es una cosa así. La mayor parte de la isla de Tierra del Fuego es para Argentina y parte para Chile. ¿Ya? Este se va a Canal Beagle. Y toda esta isla es la isla de Tierra del Fuego. Ahora, ¿por qué se llama así Isla de Tierra del Fuego? Porque aquí estoy haciendo un mamarracho, ¿no? Para que se entienda. Este es el estrecho de Magallanes. Y Hernando Magallanes en 1520 atravesó con sus barcos por acá. Entonces, desde los barcos, vieron que en la costa del sur, ¿no es cierto? Habían fogatas que no se apagaban nunca. Ojo, ahí hay petróleo. Se piensa que podría ser que esas fogatas estuvieran siendo el combustible usado del petróleo. ¿Ya? Entonces, él le puso, o su hombre le pusieron, Tierra de los Fuegos a esta isla. Tierra de los Fuegos. ¿Ya? Y después derivó en Tierra del Fuego. ¿Ya? Eso queda, repito, en la región de Magallanes. De hecho, hay una ciudad aquí en la actualidad, Porvenir. O sea, no muy grande, ¿no? Y lo Pero mismo que... ¿Sí? en esta isla no habitan las personas o no? Por eso te digo, aquí tenemos una ciudad, Ya. ¿ya? Perfecto. Incluso en la zona de Argentina tenemos otra ciudad. La ciudad chilena se llama Porvenir. La ciudad argentina, Ushuaia. Ushuaia. Incluso acá, en la isla de Navarino, hay otra, Puerto Williams. Que esa ciudad, porque es un pueblo realmente, fundamentalmente habitado por gente ligada a la Fuerza Armada, marino especialmente, bueno, y su familia. Puerto Williams es la ciudad más austral de Chile, Puerto Williams, nombrado así en homenaje al navegante Juan Williams, ¿ya? Entonces, claro, la cordillera de los Andes llega y pasa más allá, ¿cierto? Si llegamos aquí, eso sería la Antártida, ¿verdad? La Antártida es una cosa así. ¿Ya? Y en la Antártida está presente la cordillera, ¿ya? Está presente. Y de hecho ahí se llama Antartandes. Antartandes o Anteantártico. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Vuelvo a la positiva, por si aparte que a lo mejor yo lo pasé muy rápido. Entonces, recapitulando, el relieve chileno, ¿verdad? Consta de 4 macroformas, de 4 eh, secciones o porciones del territorio. Y hacemos un corte, si hacemos un corte así transversal, tenemos, ¿verdad? Esta forma. Por una meseta chica, estrecha, una cordillera de la costa, relativamente baja, una depresión intermedia o concavidad, que se ubica entre ambas cordilleras, y una cordillera de los Andes más grande. ¿Ya? De las dos, la cordillera de la costa es más pequeña, la cordillera de los Andes es más grande. ¿Cómo se sabe eso? Hay muchas formas de saberlo, pero una apelando a la erosión, ¿no es verdad? La erosión es un proceso de desgaste de los suelos, de los cerros, etcétera, de las rocas, ¿ya? Entonces, mientras más pasa el tiempo, más erosión hay. Por lo tanto, un cerro es más chico. Entonces, con eso ya se podría establecer. La erosión, ¿verdad? Explica que como la cordillera de la costa
es más pequeña, ¿verdad? Quiere decir que entonces ha recibido más erosión a lo largo del y paso del tiempo, ¿se dan cuenta? Que la cordillera de los Andes. La cordillera de la costa es más antigua, ¿ya? Entonces, las países litorales, que van desde el límite con Perú, ¿ya? Hasta el canal de Chacao. En algunas partes prácticamente no existen, sino que en la cordillera de la costa llega casi hasta el mar, y eso se llama farellón costero, ¿ya? Farellón costero. La otra, la cordillera de la costa, ¿ya? Va también desde la zona del extremo norte. De hecho, aquí no lo puse, pero sépanlo, el primer cerro de la cordillera de la costa se llama el Cerro Camaraca, Camaraca, que queda al sur de Arica, ¿ya? El Cerro Camaraca, ¿ya? Y se prolonga hasta la península de Taitao, región de Aysén, la región de Aysén, ¿ya? El cerro más alto, Vicuña Maquena, 3.114 metros de altura. Cordillera corta, ¿verdad? Aquí se ve, esto que está ahí, eso que está ahí, ese elemento del relieve sería un farellón costero. Farellón costero. Precipicio, risco, ¿ya? Pique, tiene distintos nombres, ¿ya? La depresión intermedia, que es como una concavidad que se ubica entre ambas cordilleras. La depresión intermedia nace también con el límite con el Perú, ¿ya? Y termina en la región de Aysén, Istmo de Ofqui. La palabra istmo es no sé, un trozo delgado de tierra que une dos trozos de tierra más grandes. Por ejemplo, Panamá. Panamá es un istmo. ¿Ven? Ese pequeño franja de tierra bastante delgada une dos bloques más grandes, que Sudamérica, ¿verdad? Y Centroamérica, etc. Bueno, ahí el Ofqui es un istmo. ¿Ya? Eso es la región de Aysén, hasta ahí llega la depresión intermedia. Y la depresión intermedia se compone por las siguientes subunidades o tramos: Norte Grande, valles transversales, ¿verdad? Valle longitudinal. Esos tres fundamentalmente. Norte Grande, valles transversales y valle longitudinal o central también. Ya el Norte Grande se ubica desde el límite con Perú hasta el río Huasco, el valle del río Huasco. Es el Norte Grande, el cual, son como muchas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, el cual a su vez también se divide en cuatro elementos importantes: las quebradas endorreicas, la pampa del Tamarugal, la cuenca del río Loa y el desierto de Atacama, que está ahí. ¿Ya? Estas cuatro cosas o unidades geográficas forman parte de el Norte Grande. ¿Ya? Yo le hablaba adelante que las quebradas, por ejemplo, del endorreicas, del Norte Grande, prácticamente no desembocan en el mar en todo el año. Quebrada hay algunos ríos: el río Yuta, la quebrada de Camarones, la quebrada de Azapa, ¿ya? La quebrada de Tarapacá, de Vítor, ¿ya? Todo eso, ¿ya? La pampa del Tamarugal es una formación arbórea de este árbol espináceo, es decir, la familia de los espinos, que le he comentado que está en peligro de extinción durante mucho tiempo porque se le cortó bastante indiscriminadamente para hacer carbón o para leña, ¿ya? La pampa del Tamarugal. Todavía queda cercana cuando uno dobla para Iquique. La cuenca del río Loa, el río Loa es el río con más kilómetros de Chile, incluso supera al Biobío, ¿ya? El río Loa. Después les doy el dato exacto. Y el río, o mejor dicho, el desierto de Atacama, que es para muchos el desierto más seco del mundo, ¿eh? Eso siempre que se ha señalado. El desierto más grande del mundo es el del Sahara, pero el desierto de Atacama es más seco, es bastante más seco, el desierto de Atacama. Ahora, también, como parte importante de esta zona, de la zona de presión intermedia, son los valles transversales. Ahí tenemos los más importantes, como Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorcalarigua, ya, Aconcagua. ¿Ya? El valle longitudinal, que es como un valle vertical, que empieza en el Aconcagua y termina en el seno u golfo de Reloncaví. Eso es región de los lagos. Hay distintas cuencas, estas cuencas se unen entre sí, ¿eh?
Por eso que da la sensación como si fuera un solo gran valle. La cuenca de Santiago, la cuenca de Rancagua, la cuenca del Maule, la del Biobío. De hecho, la del Biobío es tal vez una de las más grandes. Y la última etapa de la depresión intermedia en esa zona es la cuenca Osorno-Yanquihue. Ahí es donde yo les decía que están los lagos, o los lagos del país, de origen glacial. ¿Ya? La cordillera de los Andes, independiente de esta discusión entre geólogos, ¿verdad? Para nosotros nace en Venezuela, en la zona occidental de Venezuela, ¿verdad? Y atraviesa o pasa por Colombia, fundamentalmente Perú, Bolivia también en alguna medida, ¿ya? Chile y Argentina, son esos países. No afecta a Paraguay, no afecta fundamentalmente a Uruguay. Y muy indirectamente a Ecuador, ¿eh? Muy indirectamente a Ecuador. Un detalle, por ejemplo, en Perú, la cordillera de los Andes pasa como en el medio de Perú, no es como en Chile, ¿ya? En Perú pasa como en el medio, la sierra peruana, que es la cordillera de los Andes en ese país, no pasa hacia un costado, como el caso nuestro, ¿ya? A Perú es más ancho igual, ¿va? Perú bastante más ancho, entonces pasa como por el medio del territorio, no es un costado como el caso de Chile, ¿ya? El monte más alto de la cordillera de los Andes es la Concagua, con 6.960 metros. Y en el caso de un cerro chileno, así tal cual, que queda en territorio nuestro, es el Nevado Ojos del Salado, ese que está ahí. Nevado Ojos del Salado, que queda en la tercera región, con 6.891 metros de altura. Bien, pues, nos quedan 12 minutitos, entonces me gustaría que ahora, con la ayuda de ustedes, desarrollemos los ejercicios de aplicación, esto que no llevan nota, pero de alguna forma ayudan para estudiar, ¿ya? En la medida que se la jueguen no estoy diciendo que la chunten, no, que la tiren, verdad, al azar, ¿ya? Yo digo que se la jueguen en el sentido que confíen en sus conocimientos, a eso me refiero, ¿ya? Número 1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía física? Letra A, la distribución de las especies vivas por el entorno natural. Letra B, la ubicación de los distintos recursos naturales. Letra C, la superficie terrestre considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. D, la interacción del ser humano y su entorno geográfico, es decir, la ecúmene. E, las distintas formas de explotación de los recursos naturales. Ya, ahí muchachos, jueguensela. ¿Cuál creen ustedes que es el objeto de estudio de la geografía física? A, B, C, D, E. ¿Cuál sería? La C. La C, muy bien, señor. Excelente. Claro, porque mira, te explico. Esto es más bien biogeografía. Esto, geografía económica. Esto es geografía humana y esto es geografía económica también. Así que muy bien, la letra C. 2. Es aquella rama de la geografía que ofrece un enfoque unificador, estudiando los sistemas geográficos de forma integrada. ¿Ya? Corresponde a geografía general, geografía humana, geografía urbana, geografía rural o geografía económica. ¿Cuál sería ahí? De esas 5. La A. La A, muy bien. Excelente, gracias. Claro, geografía humana es el ser humano con el paisaje, ¿no es cierto? Urbana, la ciudad, fundamentalmente. Rural es lo que uno equivocadamente dice el campo, pero pueden ser otros espacios no urbanos. Playa, desierto, todo eso es rural también, ¿ah? Y económica, como dije delante, la ubicación de los recursos naturales. Ya. 3. ¿Qué ciencia estudia las características del relieve? Geomorfología, geografía física, geografía humana, geología. Las características del relieve. Eso es clave para contestar esa pregunta. La geomorfología, la geografía física, la geografía humana o la geología. Sí. Y aquí están las combinaciones. La geología. La A, según yo. Ya, pero que miren la alternativa, no hay ninguna que te ponga una sola. Estas son alternativas, solo 1, 2 y 3, solo 1, 2 y 4, solo 2, 3 y 4, solo 3 y 4 y todas. ¿Cuáles creen ustedes?
La B. La B, 1, 2 y 4. Correcto. Muy bien. Claro, porque la geografía humana no tiene que ver con el relieve. ¿Ya? Bien, 1, 2 y 4. Ya, un detalle. La geología, como que de rebote o formas, a ver, de tipo más bien transversal, no transversal no es la palabra, tangencial, también estudia relieve, pero la geología fundamentalmente es la estructura interna de la Tierra. Lo que pasa es que se relaciona también con el relieve. Un geólogo, por ejemplo, no puede no saber nada de relieve, sin duda, pues el relieve se forma a partir muchas veces de fuerzas interiores de la Tierra. ¿Ya? El vulcanólogo también, en un momento dado, también entiende el relieve. El OLA, no sé, disculpe que será machista, porque puede ser profesional mujer, también, obvio. ¿Ya? Eh, la geomorfóloga, persona que estudia, ¿verdad?, la geomorfología, las formas de la Tierra, etcétera. Son distintas ciencias, pero lo que pasa es que la geología, fundamentalmente, aquí lo voy a colocar un asterisco acá, para que ustedes se acuerden, la geología estudia fundamentalmente la estructura interna, muchachos, ¿ya? Estructura interna de la Tierra. Más que el relieve, ¿ya? Pero también tiene que ver con el relieve. Evidentemente, como nosotros vemos el relieve, muchas veces la causa de por qué el relieve es así es porque existen distintas fuerzas internas que lo han ido provocando. La Tierra no es como nosotros la conocemos, como era usted, no, porque la Tierra es constante una evolución y ha cambiado en el tiempo. Si pudiéramos, por ejemplo, ver el Valle de Quillota, cuando llegaron los españoles, de verdad costaría reconocerlo. Porque nosotros, ¿qué vemos? ¿Cómo nos ubicamos en este entorno? Bueno, por la ubicación de la ciudad, ¿verdad? Por los distritos, sabemos dónde queda San Pedro, dónde queda Manzanar, dónde queda Mauco, dónde queda Rautén, pueblos de indios, La Tetera, La Palma, San Isidro, ya, todos los distritos rurales de Quillota, ¿verdad? Por supuesto, de otros comunas también, La Cruz, Pucochay, etc. Ya, pero ocurre que es como hoy día está así organizado. De partida, porque hay crónicas que dicen que el Cerro Mayaca, se los conté en su oportunidad cuando vimos los incas, claro, el Cerro Mayaca, que era hay un tambo inca, ahí había el Cerro Mayaca, era mucho más alto de lo que nosotros vemos al Mayaca hoy día. ¿Ves? Entonces, por eso te digo, el relieve, la acción humana sin duda modifica el relieve, evidentemente que hace. Y también fuerzas naturales que también lo modifican. Y a la larga son modificaciones mucho más grandes. Como yo digo, cataclísmicas. Cataclísmicas. ¿Ya? Bueno, sigamos. Número 4. ¿Cuál de los siguientes elementos no, pusimos en mayúscula ahí, no corresponde al relieve terrestre? La atmósfera, la litosfera, el relieve oceánico, las tierras emergidas, el fondo oceánico. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de esas o de esos elementos que están ahí no corresponde? La A, profe. La A. ¿Podría ser la atmósfera? Exactamente. Claro, porque la atmósfera, como definición, ¿verdad? Que lo que es la atmósfera, capa gaseosa que rodea la Tierra. Eso. Fundamentalmente compuesta por nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, vapor de agua, otros gases, ¿no es cierto? Bueno, claro, pero la atmósfera no se relaciona directamente con el relieve. ¿Lo puede modificar? Sí, ¿eh? Sí, efectivamente, ciertos fenómenos atmosféricos hacen que el relieve se modifique. Pero ahí por último sería la atmósfera modifica ella el relieve y no al revés. Y no al revés. 5. Son macroformas del relieve chileno. Macroformas, es decir, las franjas del relieve. Planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia o cordillera de los Andes. ¿Cuál sería ahí? En la 5. 1, 2 y 3. 1, 2 y 4. 2, 3 y 4. 3 y 4 nomás. O 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. O sea, sería esa. No, no es esa. Es igual.
Revisen La B, la B, 1, 2 y 4. sí. Ya. Un detalle, aquí abajo el corrector hizo una de las suyas. Aquí dice, debe decir de presión intermedia, no de presión intercambia. Ya, pero eso no es tan relevante. Ya. No tampoco en la B, dama. Porque la B sería 1, 2 y 4, ¿no? Ya, yo creo que ustedes están ya deduciendo ya cuál es. De hecho, les quedan ya dos opciones nomás. Entonces sería la E, Correcto. todas. Claro. Si usted revise, por ejemplo, el power más arriba, son todas. Para decir, acuérdense, pues mire, hagámoslo aquí, voy a hacer un mamarracho como yo digo aquí, ¿eh? Aquí tenemos el agüita del océano, ¿eh? Ya aquí tenemos la planicie litoral, la cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Ya, ese sería el perfil de la macroforma de Chile, ¿ya? Aquí planicies litorales, cordillera de la costa, este es un clásico, ¿no? Depresión intermedia y cordillera de los Andes. O sea, todas. Ahí tenés, ¿ya? Perfecto. 6. Son aspectos relacionados con las planicies litorales chilenas. Es decir, que tienen que ver con este concepto. Son aspectos. Se extienden entre el mar chileno y la cordillera de la costa, en sentido oeste-este. B. Se extiende de norte a sur, desde el límite norte del país, ¿verdad? Así con Perú, hasta el canal de Chacao, región de los lagos. C, su anchura va disminuyendo paulatinamente mientras se avanza hacia el sur. O sea, las países litorales son cada vez más angostas. ¿Se acuerda eso? D, se presentan de forma discontinua, entrecortadas por el denominado farallón costero, abrupta caída de la cordillera de la costa al mar. Todas las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta de las 6? Alternativa. Disculpen, lo presiono un poquito por la hora. E. ¿Ya? Todas. Ya. Número 7. ¿Cuál de los siguientes aspectos o elementos geográficos no corresponde a la cordillera de la costa? Una formación geológica de la costa del norte, centro-sur de Chile. ¿Ya? B. Se extiende por una longitud de 3.000 kilómetros y está formada por una asociación de lomas y montes redondeados. C. Tiene un origen geológico más reciente que la cordillera de los Andes. D. Comienza en la región de Arica y Parinacota y termina en la península de Taitao. E. Su altura máxima es el Cerro Vicuña Maquena con 3.114 metros. ¿Cuál sería ahí la respuesta que no corresponde a la cordillera de la costa? Letra número. Letra, la C, pues, muchachos. C. ¿Por qué? Porque mira, más reciente, ¿no? La cordillera de la costa es más antigua que la cordillera de los Andes, ¿ya? Es la C. Ya, ¿dónde comienza y dónde termina la depresión intermedia? Comienza en el río Loa y termina en el río Biobío, límite con Perú, istmo de Ofqui, desierto de Atacama, río Concagua, límite con Perú, río Loa, río Biobío, seno de Roncaví. ¿Cuál sería ahí? Se mutearon, parece. O ya tienen sueño ya. Hoy también, parece. Ya, chico, la B, pues. Es que si cosas ver nomás lo apunte ahí. Límite con Perú, istmo de Ofqui. Ya, ¿cuál de los siguientes países no se relaciona con la cordillera de los Andes? Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. ¿Cuál de estos países no tiene que ver con la cordillera de los Andes? Paraguay. Paraguay. Bien, Paraguay. bien.
Perfecto. Ya la última. Pregunta si la vamos a ver después. Son tramos o secciones de la depresión intermedia. O sea, tienen que ver con la depresión intermedia. Planicies litorales, norte grande, valles transversales, valle central o longitudinal y cordillera de la costa. Son tramos o secciones de la depresión intermedia. Ya. Estamos pasando 2 minutos, así que les voy a ayudar. ¿Ah? La planicie litoral es otra unidad tectónica, por lo tanto no. Ya. El norte grande es la primera porción de la depresión intermedia, sí. Esta es la segunda etapa de la depresión intermedia también, y esta es la tercera. Y la cordillera de la costa no, porque es como una franja paralela. Por lo tanto, sería 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 ahí. Esa es la respuesta. ¿Ya? Yo sabía que era la C, pero no quería decirlo. No, pues atrévase, pues. Dele nomás, por último, que es esto sin nota. Es para. Claro, no, usted dele nomás. Ya, pues chicos, chicas, gracias por la paciencia. Ya, así que yo me despido. Que descansen, se abrigan, porque puse